Hola, soy María Florencia Pollo, directora del Grupo Gemis. Hoy te quiero dar la bienvenida a esta lista de videos que van a hablar sobre procesamiento del lenguaje natural. Bueno, y para comenzar con toda esta temática, vamos a citar una frase de Noam Chomsky, ¿no? Y destaca que el lenguaje natural es una de las disciplinas de la neuropsicología, la lingüística y la filosofía del lenguaje. Y es un lenguaje que evolucionó de forma natural entre seres humanos a través de la repetición sin ningún tipo de planificación ni premeditación. Y bueno, esto implica que las capacidades lingüísticas son innatas de los individuos y son universales. Y esto refleja también la naturaleza evolutiva y verdaderamente espontánea que el lenguaje humano ha tenido a lo largo del paso del tiempo. Y también trae como consecuencia una característica que es muy complejo trabajar. Después podemos ver, hoy vine con las frases, ¿no? Otra frase más, la que plantea que el lenguaje es un espejo de la mente, ¿no? Chomsky es verdaderamente conocido por su teoría de la gramática generativa y sostiene, ¿no? que todos los seres humanos poseen una estructura propia y común para el lenguaje. Y él lo denomina esto gramática universal. Por eso dice que el lenguaje es un espejo de la mente. Esto quiere decir que nuestra capacidad de aprender y utilizar este lenguaje está muy vinculada con la estructura que tiene nuestro cerebro. La teoría que plantea Chomsky eh, sugiere que todos los idiomas que tenemos comparten ciertos principios fundamentales y que las diferencias que podemos ir encontrando son superficiales, no son muy significativas comparativamente con estos puntos muy fuertes y fundamentales que tienen en común. De hecho, fíjense que muchas veces cuando alguien aprende un idioma te dice, bueno, ya una vez que aprendiste un idioma es más fácil entender otros. Está bueno, pasamos, prometo, no más citas de Chomsky, pero lo amamos. Está. Y otra cita que él plantea es que dice que el lenguaje es una ventana a la mente humana, ¿no? Y esto verdaderamente destaca que el estudio, ¿no? Del lenguaje nos da una mirada muy profunda, muy detallada de todos los procesos cognitivos y cómo se estructura el pensamiento humano. Y a partir, uno podría pensar que a partir de cómo armamos oraciones, entendemos sus significados y usamos nosotros el lenguaje para poder comunicarnos de manera diaria, eh, estudiando esto, podemos comprender mucho cómo funciona la mente humana. Y bueno, también estuvimos viendo en otros videos de ya justamente esto, que la inteligencia artificial buscaba estudiar el comportamiento inteligente. Entonces, bueno, parte del comportamiento inteligente se ve a través de la comunicación. Entonces, no podíamos no estudiar el lenguaje natural. Entonces, bueno, como saben que soy ingeniera, no podía no traer datos, ¿no? Entonces, acá podemos visualizar eh, los distintos tipos de idioma que existen en el mundo. Y bueno, podemos esto también identificar que hay variabilidad para estudiarlos. Hay entre 6.000 y 7.000 idiomas en el mundo. En un texto común hay un 20% de palabras que son ambiguas, o sea que según quien las lee pueden interpretarse cosas distintas, que un 6% del lenguaje es metafórico, ¿no? Y que a modo de ejemplo, en el idioma inglés se incorporan alrededor de 1.000 palabras por año. Podríamos dar ejemplos en nuestro lenguaje también. Nosotros que trabajamos en IT, hay muchas palabras que nos van surgiendo, que además son estos spanglish, y cuando uno trabaja con gente de la TAM, ves
hablan español, pero con otras palabras. Es muy rico empezar a prestar atención a estas cosas. Entonces, lo que sí podemos identificar es que el contexto es muy diverso, está en constante cambio eh, y tiene reglas. También vamos a poder encontrar patrones, pero que están en constante evolución. Entonces, bueno, pasamos ahora sí a el lenguaje natural y las áreas fundamentales que tiene la lingüística, ¿no? Entonces, vimos que el estudio del lenguaje natural se guía por áreas fundamentales propias de la lingüística. Estas áreas se van a encargar de analizar distintos aspectos del lenguaje humano. Entonces, por un lado, tenemos la fonética, ¿no? Que se encarga de los sonidos del habla, la morfología, que tiene que ver con la estructura, tiene que ver con la forma, la sintaxis, con cómo se estructuran las oraciones, y la semántica le va dando significado a este lenguaje. Entonces, esto nos habilita, nos abre la puerta a tener distintas formas de comunicación. Entonces, podemos distinguir tres grandes grupos de comunicación. Por un lado, el lenguaje verbal. Representa verdaderamente la parte como más significativa, donde cobra más sentido el lenguaje natural, abarca tanto lo que está hablado como lo que está escrito en el contexto de la comunicación humana, es verdaderamente un pilar. eh, Expresamos con esto ideas, pensamientos, emociones, pero lo hacemos de una manera estructurada, utilizamos palabras, usamos frases, armamos oraciones, y hay dos subconjuntos dentro del lenguaje verbal, el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. El lenguaje hablado es la forma primitiva, la que aprende, ¿no? Un bebé instintivamente, empieza con los sonidos, todo, y es la parte más directa del lenguaje verbal. Es verdaderamente espontáneo, no necesita un aprendizaje guiado, es flexible, es altamente dependiente del contexto en el que uno está, eh, tiene que ver con el tono, la velocidad, la entonación, y estas cosas son fundamentales para darle como cierta cadencia, ¿no? Y significado a las palabras. Yo te puedo decir, sos un amor, y te lo digo como con enojo, o te puedo decir, sos un amor, y tiene otro significado, ¿no? Una frase, y acá es donde la IA trabaja, ¿no? Y le cuesta mucho si transmite ironía, ¿no? Pero bueno, puede transmitir ironía, enojo, amor, admiración, dependiendo obviamente de cómo se pronuncie. Pero también, además de tener el lenguaje hablado, tenemos el lenguaje escrito. Es bastante más formal, eh, es mucho más preciso al momento de elegir palabras, cómo las estructura, eh, no tiene entonación, entonces, bueno, tiene que tener toda esta estructura que hace que le dé cierto entendimiento. Eh, Además, es más permanente, es más fácil de reproducir, entonces difundirlo, transmitirlo es algo más simple, lo cual permite que se traslade eh, en mayor periodo de tiempo, ¿no? Estas formas, estas dos formas, ¿no? El lenguaje verbal, el lenguaje hablado y el lenguaje escrito, son fundamentales para el procesamiento del lenguaje natural, ya que con esto a las máquinas, ¿no? Les permiten analizar, interpretar y generar texto, ¿no? De manera entendible por un humano y después pasarlo a una máquina. Por otro lado, tenemos el lenguaje no verbal, complementario al lenguaje verbal, da mucho contexto, da significado eh, y verdaderamente es significativo, ¿no? Enriquece muchísimo la comunicación, brinda elementos complementarios y adicionales que van más allá de la palabra. Tiene que ver con gestos, expresiones faciales, posturas, ¿se acuerdan? La programación neurolingüística,
hay otros elementos que verdaderamente también aportan significado, ¿no? Y le dan sentido a lo que se transmite verbalmente. Ahí tenemos lo que se conoce como el lenguaje corporal, ¿no? Movimientos, gestos, no vamos a entrar en tanta disquisición con esto. Después también las expresiones faciales, ¿no? Son verdaderamente fundamentales para el lenguaje no verbal. Las caras transmiten todo, miradas. Y después está la proxémica, que eso tiene que ver con el uso del espacio físico en la comunicación. Muchas veces la distancia que uno tiene hacia una persona te puede dar intimidad, autoridad, la altura en la que estoy, la formalidad del espacio en el que me encuentro, qué sé yo, si abrazo a alguien o le pongo una mano en el hombro y mientras tanto le hablo, hay una intimidad, hay algo más, ¿está? Estos lenguajes también son importantes cuando se trata de analizar o generar también, muchas veces vamos a hablar también de la generación, de, necesitamos considerar un contexto bastante más amplio de comunicación, ¿no? Como muchas veces sistemas de diálogos, interfaces humanas, etc. Y por último está el lenguaje artificial y tiene que ver con aquellos lenguajes que se desarrollan y surgen a partir de entendimientos de principios de lenguaje natural y son usados en contextos específicos. Entonces ahí hay un lenguaje artificial. ¿Está? Entonces requiere de precisión y de una estructura formal. Por ejemplo, lenguajes de programación, lenguajes técnicos, se crean deliberadamente, implica una comprensión profunda de estos principios del lenguaje natural que estuvimos hablando, pero están diseñados estos lenguajes artificiales para poder cumplir alguna función específica, donde vos requirís precisión, claridad y una estructura formal. Eso es súper importante. Y a diferencia del lenguaje natural, los lenguajes artificiales son diseñados para no tener ambigüedades y para poder ser interpretados de manera unívoca y que puedan ser interpretados por personas y por máquinas. Tenemos lenguajes de programación, lenguajes técnicos muchas veces, ontologías, ¿no? Por ejemplo, en la matemática, símbolos lógicos, también. Estos son los lenguajes formales, los lenguajes técnicos tienen que ver con las leyes y cosas así, términos y expresiones de algún contexto determinado en la medicina también, ¿no? Hay que poder entender y distinguir estos tipos de lenguajes. Verdaderamente para el procesamiento del lenguaje natural es muy importante porque cada uno tiene desafíos particulares. ¿Está? Bueno, con esto entonces ya podemos empezar a meternos dentro del lenguaje artificial. Entonces, lo que podemos identificar es que en el lenguaje artificial existe una estructura predecible y procesable. Y esto nos debería permitir interpretar con mucha claridad el orden de las sentencias a ejecutar. Por ejemplo, acá vemos en una pantalla, definimos una variable num_a de tipo int y le asignamos un valor de 150.000. Esto va a variar en su sintaxis y en su semántica según el tipo de lenguaje de programación que querramos usar. Pero a su vez, en cada uno tenemos que poder interpretar lo que estamos declarando en esas dos líneas. Entonces, a la hora de compilar y de ejecutar ese código como lenguaje artificial, vamos a usar lo que se conoce un procesador del lenguaje. Y ese procesador nos va a dar visibilidad y usabilidad de ese código que uno escribió. Por otro lado, en lo que se refiere al lenguaje natural como sistema de comunicación utilizado, ¿no?, por los seres humanos, podemos ver que la secuencia, ¿no?, definida en lenguaje natural puede interpretarse de distintas maneras, pero que no habría inconvenientes en que cualquier persona comprenda, por ejemplo, fíjense, el número A tiene un valor de 150.000 y es un entero. También podría decir la variable num_a es de tipo int y tiene asignado un valor de 150.000.
Según el tipo de observador que uno tenga, se podría narrar de diferente manera algo que en un lenguaje artificial teníamos bien estructurado para poder ser interpretado correctamente. Esto denota que no alcanza solo con diseñar un procesador de lenguaje, sino que es necesario pensar en un sistema inteligente que sea capaz de procesar el lenguaje natural con todas sus variantes. Es acá donde se marca el nacimiento de un subcampo de la inteligencia artificial que se conoce como procesamiento del lenguaje natural. Se lo conoce como NLP. ¿Está? Bien. Entonces, el procesamiento, ¿no?, del lenguaje natural es un conjunto de técnicas y de algoritmos que se definen dentro del marco del contexto de la inteligencia artificial, y está combinado, también comparte cosas con el aprendizaje de máquinas, machine learning, y también con deep learning. Estas tecnologías le abren la puerta años después. El procesamiento del lenguaje natural surge hace bastante, pero este tipo de herramientas le da mucha potencia para poder abordarlo verdaderamente de manera compleja. No vamos a hacer historia del procesamiento del lenguaje natural, pero nuevamente tuvo algo muy parecido a lo que pasó cuando estuvimos viendo la evolución de la inteligencia artificial, porque el procesamiento del lenguaje natural vino en ese contexto. Justamente no teníamos tecnología que lo soportara, entonces quedaban muchos formalismos y no se podían. Gracias a la implementación, al desarrollo de machine learning, de deep learning y de otras tecnologías más, el procesamiento del lenguaje natural hoy por hoy es un área muy poderosa dentro de la inteligencia artificial. Entonces, podemos decir que el procesamiento del lenguaje natural le va a permitir a una máquina comprender, interpretar y generar lenguaje humano. Lo va a poder hacer de manera correcta. Esto va a facilitar mucho la comunicación entre computadoras y humanos y se puede aplicar a distintas áreas. Por ejemplo, el análisis de sentimientos, identificar noticias, entender si tienen un sentimiento positivo o negativo hacia algo, traductores automáticos, la traducción automática, extracción de información de un texto. Uno podría tener una imagen, de ahí obtener un texto, y también generación de lengua natural de manera corriente y cualquier otro campo. Es un objetivo muy ambicioso el de la programación, procesamiento del lenguaje natural. Presenta dos orientaciones el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Son distintas técnicas que permiten hacer como dos grandes cosas diferentes. Por un lado, comprensión del lenguaje natural y por otro lado, la generación. En relación a la comprensión, vamos a hablar de todas las técnicas que emplean análisis sintáctico y semántico del texto o del discurso que uno tenga para comprender el significado de una oración. Y al revés, la generación del lenguaje natural. Van a ser las técnicas que hacen referencia a los modelos generativos del lenguaje, ¿no? Entonces, si uno se metiera un poquito dentro de esto, vamos a poder ver el siguiente ejemplo. Un usuario, para la comprensión del lenguaje natural. Un usuario genera lenguaje natural como datos de entrada. Ahí se procesa para extraer características, patrones que le permitan a este sistema de procesamiento del lenguaje natural comprender el lenguaje de manera similar a lo que haría una persona. Acá lo que podemos decir es que tenemos análisis semántico, sintáctico, de sentimientos y extracción de información y otras cosas más. Por otro lado, habíamos visto que estaba la interpretación y la generación. La generación, al revés, se enfoca en crear texto a partir de datos, lo estructura en forma de frases y párrafos que tratan de simular el lenguaje natural. Dentro del circuito lo que tenemos es la generación automática de texto, ¿no? Personalizar ese contenido, a dónde va, hacia quién va, genera algo en lenguaje natural, un informe, un resumen, y después el control del estilo y el tono en cómo va a llegar a ese usuario. Entendiendo estos dos grandes subcampos del procesamiento del lenguaje natural, se plantean distintas dinámicas para poder atender a estas tareas que hemos visto. Y varían muchísimo según la complejidad y el uso de la IA también.
Ahí tenemos tokenización, normalización y segmentación, categorización, autocorrección y autocompletado, procesamiento de lenguaje natural con Machine Learning, con Deep Learning y con mecanismos de atención. Vamos a ir viendo en los próximos videos cada una de estas secciones y vamos a ir dando un panorama general de todos estos abanicos que se nos van abriendo. Pero bueno, la idea era con este video, que me pasé bastante de tiempo, tener un marco general del procesamiento del lenguaje natural. Esto dispara un montón, estamos muy contentos con armar esta nueva lista, así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.